Bueno, entonces, para continuar con lo prometido y con el mismo problema que tuve con la clase de amputaciones, la presentación original de la clase de lesiones de mano no la tengo. Solo tengo el PDF que se subió a la página y a la NEP. Esta frase me encanta. El doctor Gessner siempre la utilizaba en sus presentaciones. Simplemente la leo: la mano es la prolongación del cerebro hacia el mundo circundante. Yo como cirujana, la mano es lo más sagrado, ¿sí? Porque la mano, a través del sentir, el palpar, todo lo que uno hace con ellas como profesional es supremamente importante. Entonces imagínense que haya una lesión de alguna de sus estructuras, tendones, huesos. Ahorita en la charla de trauma musculoesquelético, sí, un trauma por aplastamiento de una pierna, uno puede terminar amputada la pierna y terminar así usando prótesis. Pero en una mano, si es la mano dominante, si la mano queda en una posición que no es funcional, si queda con dolor, si queda con un montón de complicaciones, la vida se le complica a ese individuo. Por eso, cualquier cosa que uno haga para mejorar la rehabilitación de una mano, uno debe hacerlo, ¿sí? Y todas las cirugías y todas las cosas que uno hace con una mano, uno tiene que pensar que ese individuo necesita la mano para sus actividades de la vida diaria, las actividades instrumentales, o sea, cualquier cosa natural y normal que uno utilice en la vida. Siempre se dice que el mediano son los ojos de la mano. Y yo en cirugía también, a través de incisiones muy pequeñas, meto el dedo, ¿sí? Meto el índice y toco y me hago la visión mental de cómo está el tejido, cómo es la fractura. Por ende, pues la mano es supremamente importante. Se dice que el 5% de la población sufre lesiones de mano, 30% accidentes de trabajo, la mayoría desafortunadamente son hombres. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los oficios o de las ocupaciones que utilizan la mano, especialmente cosas como martillos, serruchos, guadañas, etc., la mayoría son hombres. Hoy en día las mujeres están aumentando su participación en todas las labores y por ende también están presentándose con ese tipo de lesiones. La mitad de los pacientes con lesiones de mano están en edad productiva. Muy fácil esta tabla, 25% cada uno, accidentes caseros, la señora cortando cebolla, tomate, inexperiencia, una llamada, voltea la cara y guáquete, se lleva un tendón. Accidentes industriales con máquinas, se descuidan, no tienen todos los aditamentos de protección industrial que deberían tener y las manos están metiendo cosas a una máquina y se le enreda alguna cosita con el botón, con la camisa y ¡prum!, se fue la mano también. Lesiones deportivas con balones, un batazo en una mano. O sea, las manos son tan visibles, además que cuando uno va a presentar una caída, uno siempre va a poner las manos para proteger la cara, por ejemplo, el brazo, un machetazo, un puño, lo que sea, uno siempre coloca las manos para protegerse. Y en accidentes de tránsito, obviamente depende si yo vengo de peatón, si yo vengo de conductor, si vengo en moto, si vengo en un bus, dependiendo de la cinemática del trauma, la mano va a tener un compromiso. Siempre hay que reconocer las emergencias. Cuando hay una hemorragia hay que pararla.
Cuando hay un problema circulatorio, uno tiene que tratar de mejorar la circulación. Desafortunadamente en el hospital universitario no tenemos microcirugía. Y cuando hay una lesión en mano, una amputación o una lesión que sabemos que hay compromiso vascular, se debe enviar a una institución que tenga microcirujano, microscopio, para poder hacer la anastomosis y la corrección de las arterias. Uno tiene que revisar muy bien la extensión del daño tisular que hay en esa lesión, porque a veces la contaminación, dependiendo de dónde metió la mano, vamos a tener, o sea, puede que aparezca demasiada lesión, pero cuando lavamos, limpiamos, debridamos, nos damos cuenta que no es tan grave, o peor, que sí es más grave la lesión. ¿Cuál es el propósito del tratamiento en las lesiones de mano? Tenemos que restaurar la función. Recuerden, y lo dije ahorita en la charla de amputaciones, el pulgar es el 50% de la mano. Significa que tengo que intentar que la función de puño, agarre, sea lo mejor para esa mano. Tengo que evitar la infección, para eso nos entrenan con buenos lavados, debridamiento, haciendo todo lo que se necesita. Necesito salvar las partes, lo que más pueda de la mano, el pulgar especialmente tiene que ser tengo que tener la longitud más grande, intentar dejar ese dedo lo más grande posible para poder que haya la oposición y la garra. Tengo que promover la cicatrización también. Con ustedes no hemos hablado mucho de historia clínica. Es importante que en la historia clínica se anote el tiempo de lesión, ¿sí? Cuánto tiempo hace que se generó la lesión, qué primeros auxilios se le hicieron, o sea, si se le puso algún tipo de vendaje compresivo o no a esa lesión, a esa mano, si ha tomado o está tomando algún tipo de medicamentos, especialmente antiagregantes plaquetarios, porque eso me puede generar que la hemorragia aumente. Y tengo que claramente escribir en la historia cómo fue realmente la lesión ocurrida en esa mano. Si se atrapó en un molino, si fue un cuchillo, si fue un corte nítido, si fue un corte contuso, un aplastamiento, todo eso tiene que quedar claro en la historia. ¿Qué se echó? Hay pacientes que se echan café, se echan telarañas, se echan, o sea, se untan toda clase de menjurjes porque la parte popular tiene tenemos ungüentos y cosas, yodosalil, tenemos un montón de cosas que las personas del común utilizan para cualquier tipo de herida. Es importante en la historia clínica la edad, qué hace el paciente. Yo siempre les digo a mis estudiantes de medicina, la lesión de un tendón en un pianista es la misma lesión del tendón en un cotero, pero al pianista la rehabilitación tiene que ser mucho más dirigida para que pueda recuperar su ocupación. El cotero, si el dedo le queda tieso, no lo puede mover, pues él va a seguir haciendo su labor. Pues la cirugía es la misma, pero la rehabilitación va a ser importantísima para ese paciente. No es lo mismo lesionarse la mano dominante a la no dominante, ¿sí? Tengo que mirar el estado general del paciente, antecedentes, si hay diabetes, si es hipertenso, si toma algún medicamento antiplaquetario, si tiene cáncer, o sea, cualquier tipo de antecedentes que vaya a disminuir el pronóstico de esa lesión de mano es importante. Y si es un deportista. Hay que hacer énfasis en el tiempo de la lesión, porque entre mayor tiempo pase y yo no le haga las cosas, el tratamiento, el manejo primario, el debridamiento inicial a esa mano, más probabilidades hay de que se pierdan tejidos y no se pueda hacer una buena
rehabilitación. Necesito definir el grado de contaminación de esa herida para poder tomar cartas en el asunto, ¿sí? Necesito ver si hay lesiones abiertas, si hay sangrado activo. Entonces, casi todas las lesiones en mano tienen en común la lesión de piel, la contaminación y cuerpos extraños. Entonces, uno tiene que actuar en consecuencia dependiendo del mecanismo de lesión. Lo más importante en semiología, y lo dijimos en el primer corte, primero tengo que observar, mirar cómo está esa lesión, o sea, mirar la mano, mirar la herida, mirar su circulación, mirar el color, mirar qué tan contaminada está la herida, mirar si los cortes son nítidos o no, si hay sangrado activo, si está moviendo o no está moviendo esa mano. Hay un signo clásico para las lesiones de mano y ese signo se lo tienen que aprender, que es el signo de la O. Creo que ya habíamos hablado de él en clase cuando todavía estábamos en clases presenciales. El signo de la O me evalúa la parte motora de los 3 nervios de la mano. El mediano me hace oposición del pulgar y flexión de dedo. El radial me extiende muñeca y me extiende dedos, y el ulnar me abre los dedos. Entonces, si el paciente es capaz de hacer la O, vamos, por lo menos eso nos da tranquilidad. Tengo que tomar radiografías para ver fracturas, cuerpos extraños, luxaciones. Esta clasificación generalmente es más importante para nosotros los médicos, pero ustedes como terapeutas ocupacionales deben reconocer que un paciente no es lo mismo que un paciente haya tenido una herida limpia y cortante, ¿sí? Que haya sido con un vidrio que la señora ama de casa está limpiando el vidrio y se le va, entonces se corta un tendón. Si estoy en la cocina, estoy cortando con un cuchillo, obviamente no va a ser tan limpio, pero generalmente puede considerarse limpio un cuchillo, diferente a un machete o algo cortante en la calle que va a tener mucho más contaminación. Entonces se clasifican en limpias, cortantes y en simples o complejas. Simples es dependiendo de la cantidad de tejido que esté dañado, ¿sí? Si es solamente piel y tejido celular subcutáneo, son simples. Pero cuando comprometen músculo, tendones, huesos o articulaciones, se les llama complejas. El otro lado del espectro son las sucias y contusas, traumas por aplastamiento, heridas por armas de fuego de alto poder, armas hechizas, pólvora. De nuevo aquí aparece el término simples y complejas. Recuerden, simples y complejas es de acuerdo a la profundidad de la lesión, si está comprometido tendones, huesos, músculo. Por ejemplo, aquí hay un paciente que nos llega con un molino de maíz, que metió la mano y uno se asusta al principio cuando ve esto, pero miren que cuando se retira el molino, se quita el molino cuidadosamente, ya el paciente anestesiado, obviamente, la lesión realmente es en el tercero y en el cuarto dedo. El índice, afortunadamente, y su pulgar no tuvieron ningún problema. Aquí perdió la uña, lo más probable es que aquí hay una fractura expuesta de la falange distal, que después de reconstruir esto, pues va a quedar el dedo más cortico. Lo más probable es que haya tenido lesión, como la herida es en el dorso, haya tenido lesión de extensor. E igual aquí, miren, se dañó el dedito, la punta del dedo, la parte de la uña. Esta herida es menos profunda que esta, pero ya con tendones esto es una herida compleja. Entonces siempre tengo que examinar la herida, revisar nervios, tendones, la piel, la circulación, las rayos X para ver si hay fracturas, eso nos corresponde a nosotros. Tengo que manejar adecuadamente el dolor y aquí es donde aparecen 3 cosas que tengo que revisar cuando un paciente ha tenido un trauma contuso en la mano o después de una cirugía de una lesión de mano. El síndrome de compartimento,
el síndrome doloroso regional complejo, que ustedes ya aprendieron algo de él por la exposición de su compañera, y pensar que si tuvo una herida puede tener una infección, porque los tejidos, los compartimentos en la mano son muy pequeños y al ser muy pequeños puede generar, o sea, cuando aumenta la presión en un dedo, va a ser muy doloroso porque no tiene dónde expandirse, a diferencia, por ejemplo, en un muslo, que en el muslo usted puede, eso se puede agrandar y puede aguantar mucho tejido y mucha eh, material purulento. En un muslo, un absceso, en una nalga, aún así duele muchísimo, pero en los dedos el tejido no se expande tanto, entonces va a doler muchísimo. Cuando hay lesiones de mano se hace cirugías por etapas. La parte primaria la hace un médico general, que es la parte de la limpieza, el lavado inicial, la inmovilización. Este es un caso del doctor Gessner, que era una lesión por petaca. Si ustedes ven, es una herida sucia, contusa, compleja. La actitud de extensión de este meñique significa que tuvo una lesión del flexor aquí. Si ustedes ven, la coloración de este dedo es diferente a la de los demás, ¿sí? Y este termina, o sea, ahorita miramos cómo termina esta mano. En la segunda etapa ya le corresponde al ortopedista, que es estabilizar los huesos, las articulaciones, reparar nervios, tendones, neurorrafia, colgajos, etc. Entonces, este paciente, el quinto dedo se pierde, se utiliza la piel del meñique que se quita y con ese se hace la reconstrucción. Se pierde todo el quinto metacarpiano, ¿sí? Se hace un injerto con parte del hueso que se perdió y el paciente queda con una mano funcional de 4 dedos. Hay que inmovilizarlo adecuadamente para que manejo del dolor, recuerden, la inmovilización es para manejo del dolor y para evitar mayores daños. Las lesiones por pólvora son muy variadas. Puede ser una petaca, puede ser un petardo, puede ser un fósforo. O sea, la pólvora es muy dañina en la mano. Hemos tenido lesiones muy graves, hasta de amputación completa de mano. Lo que les conté ahorita con la amputación, el anillo es muy complicado porque me hace un desglobe incompleto del tejido alrededor y me daña vasos, nervios. Y ese dedo, aunque el paciente lo pueda mover, generalmente termina amputado. Los cuerpos extraños, uno tiene que tomar una radiografía y mirar qué hay allí. Este paciente se le estalló una llanta y en la radiografía nos dimos cuenta que tenía una fractura de cuarto y quinto metacarpiano y que había una tuerca dentro de la mano. Si uno deja esa tuerca, obviamente hace reacción de cuerpo extraño, se va a infectar. Entonces hay que abrirlo, sacarlo, lavarlo, ¿sí? Para poder que esa mano pueda recuperarse adecuadamente. Siempre cuando hay un cuerpo extraño, uno tiene que hacer una incisión por fuera de la piel. Si ustedes ven aquí, hay algo enterrado en la región tenar. Entonces a él se le abre y se le saca, se le extrae este cuerpo extraño. ¿Sí? Uno tiene que tener muy buena iluminación para poder hacer eso. Hay una lesión de mano que es subestimada. Se habla de la mordedura de perros, porque pues uno siempre siempre pone la mano para proteger la cara. Si un perro lo ataca a uno pone la mano para que no le vaya a morder la cara. Pero cuando uno está peleando con alguien y le va a pegar un puño y le entra el diente en la articulación, la saliva del hombre tiene una bacteria que es muy corrosiva y puede generar una infección en la articulación y puede dañar un extensor. Entonces, la mordedura humana, uno tiene que llevar a ese paciente a cirugía, igual que la del perro, pero uno pensaría la del humano hace más daño que la del mismo perro por la Legionella corrodens, esta bacteria que me genera una infección severa en la mano.
Esta es la del perro. Miren que es otra bacteria, pero con el perro, con PEMBK, que es penicilina y una antitetánica, generalmente no tiene ningún problema. Hay que hacer un buen lavado, debridar. Las infecciones para ustedes no me voy a detener en ella, porque eso es más para los doctores. Aquí, ya casi para finalizar, las complicaciones de las lesiones de mano, la rigidez articular, por eso siempre que uno hace una cirugía, repara un tendón, hace una amputación de una falange, cualquier cosa, repara retináculos, sutura tendones, sutura músculos, cápsula, pone osteosíntesis en los huesos, etc. Uno, busca primero la posición funcional de la mano y dos, que el paciente empiece la movilidad. Si yo suturo un flexor, ¿sí? El paciente debe hacer una flexión de su dedo activamente. Lo que no puede hacer es estirar porque daña la cirugía. Pero ustedes son los expertos en hacer férulas dinámicas para que se le pegue un resorte a ese dedito para que el paciente, en el momento en que yo ya le permita hacer un poquito de resistencia a la extensión, pero permanentemente puede hacer flexión para poder que el tendón haga su excursión en las poleas y no se le vayan a pegar. Pueden haber adherencias tendinosas, cicatrices rectaráctiles, por eso nosotros en manos se utiliza mucho las cetoplastias, o sea, cicatrices en Z para que no hayan esas retracciones. Y la contractura de Volkmann es lo más temido de las lesiones de mano y síndrome compartimentales en el antebrazo. Este es un paciente con una quemadura, unas retracciones severas. Entonces, las secuelas de las lesiones de mano son las amputaciones y las retracciones. ¿De qué depende la rehabilitación? Entonces, desde el principio del manejo de una lesión de mano, uno tiene que conocer los arcos de movilidad articular. Ustedes ya revisaron, eso lo revisamos al principio. Recuerden que la MF llega hasta 90, que las interfalángicas, dependiendo de cuál es, o sea, cada interfalángica tiene un movimiento específico y uno tiene que intentar recuperar para que el paciente pueda hacer puño y pueda hacer agarres. Hay que hacer un examen muscular, la fuerza, ¿sí? Es exactamente igual a todos los demás, de 0 a 5, la escala de Daniels, etc. Hacer una evaluación funcional y una evaluación sensitiva, porque muchas lesiones de mano comprometen los nervios, no la parte motora, sino la parte sensitiva, ¿sí? Si hay quemaduras, lesiones extensas, las cicatrices, esos dedos van a estar con hipoestesia, entonces hay que estimular la parte sensorial y ustedes, los terapeutas ocupacionales, hacen eso. Hay que educar al paciente, hay que hacer control de edema y dolor, manejar una posición adecuada, hacer ejercicios, férulas dinámicas, actividades funcionales para que esa mano se rehabilite de la mejor manera posible. Esto es todo. Como ven, no hay mucha diferencia entre la información, o sí, de pronto sí uno puede ampliar un poquito más la información de la presentación con la voz, o por lo menos el video de la presentación. Así que voy a dejar de grabar